Bienvenidos a nuestra clase de programación para analítica descriptiva y predictiva. El día de hoy abordaremos el tema de árboles de decisión, un modelo predictivo intuitivo. Este es uno de los modelos más comprensibles del aprendizaje automático. Los árboles de decisión son estructuras que nos permiten dividir un problema complejo en una serie de decisiones más simples, formuladas como preguntas. De hecho, su gran fortaleza es que se parecen mucho a cómo nosotros, los humanos, tomamos decisiones, es decir, evaluando condiciones una a una hasta llegar a una conclusión. Durante esta clase no solo discutiremos cómo se construye y cómo funciona internamente un árbol de decisión, sino que también abordaremos sus principales ventajas como su interpretabilidad y sus limitaciones como el riesgo de sobreajuste. Además, en la clase de campus virtual estará listo un notebook en el cual podremos abordar tareas de clasificación usando las herramientas prácticas de Python y la biblioteca ya conocida. Comencemos con nuestra clase y por supuesto la primera pregunta que surge de forma natural es ¿qué es un modelo basado en árboles? Lo fascinante de los árboles de decisión es su capacidad de imitar el razonamiento humano. Al igual que nosotros, podemos tomar decisiones a partir de preguntas secuenciales. Por ejemplo, imaginemos que al despertar por la mañana debemos decidir cómo nos vamos a trasladar a la universidad. Tenemos las opciones de caminar, coche propio, transporte público, bicicleta y taxi. Sin embargo, posiblemente que la decisión de tomar alguna de estas opciones esté determinada por ciertos factores. Asumamos que en este ejemplo, los factores que más predominan para decidir cómo te transportarás a la universidad es el clima. Y quizás una de las primeras preguntas que te puedas hacer es si está lloviendo. Si está lloviendo y tu respuesta es sí, quizás la siguiente pregunta para saber qué tomar de medio de transporte sería saber y preguntarse si tienes coche. Si tienes coche disponible, pues te vas en tu propio coche. Si tu respuesta es que no tienes coche, como se está viendo aquí en este árbol, quizás lo siguiente sea preguntar si tienes paraguas. Si tienes un paraguas, quizás optes por transporte público o quizás si tu respuesta es negativa, por un taxi. Si tu respuesta a la pregunta principal, que fue ¿está lloviendo?, resultara que es no, quizás te preguntarías si está agradable el clima. Si tu respuesta a esta segunda pregunta que se generó a partir de la primera es sí, posiblemente tu decisión sea ir en bicicleta. Por consiguiente, si el clima no es agradable, quizás se te puede ocurrir hacer otra pregunta, una tercera más, que es ¿estás cansado? Si estás cansado y el clima no está lloviendo y el clima no es agradable, quizás lo mejor sea moverte en transporte público. Si el clima no está quizás agradable y no estás cansado, posiblemente te interese ir caminando. Este árbol que nosotros hemos construido ficticio de una situación muy particular, vemos que hay una serie de preguntas que se van generando a partir de una pregunta principal y sus posibles respuestas. Siguiendo cada una de sus respuestas que tendremos a partir de cada pregunta, podemos tomar una decisión. En aprendizaje automático, estas cuestiones, estas preguntas que nosotros tomamos para tomar una decisión, se pueden representar como un grafo, en este caso un árbol. Por lo tanto, las partes que contendrá este árbol es un nodo raíz, nodos internos de decisión, que son preguntas, así como nodos hijos o nodos terminales en donde se representarán las decisiones finales, como por ejemplo puede ser andar en bicicleta, caminar, transporte público, taxi. Y posteriormente tiene las ramas o las aristas que representan los diferentes caminos que se puede tomar a partir de las respuestas que tiene una pregunta en cada nodo. Las preguntas en cada nodo se les llama decisión y esa decisión en el árbol no es más que una pregunta como XJ es menor o igual a umbral, donde XJ
es precisamente un atributo o una característica que puede ser edad, ingreso, estado marital, nivel de estudios. Dependiendo de la respuesta a esa pregunta, se van a abrir una serie de ramas a la izquierda, a la derecha. Por lo general se espera que sean binarios, sin embargo se ha visto que hay preguntas o atributos en las cuyas respuestas pueden ser más de 3. Los árboles se pueden utilizar para tareas de clasificación en donde se trata de estimar una etiqueta de clase, que puede ser taxi, coche, transporte público, caminar, un valor, un estado marital, el nivel educativo, si alguien está enfermo, o también puede ser de tipo regresión, donde lo que se intenta predecir es un valor continuo, como en este ejemplo de la derecha, que lo que se trata de estimar a partir de las características de una casa el precio de esa casa. Los árboles de decisión presentan diversas ventajas o características por los cuales han sido populares por mucho tiempo. Veamos cuáles son algunas de ellas. Uno de los cuestionamientos que se le ha hecho en los últimos años a los modelos de inteligencia artificial es que son cajas negras, es decir, que no sabemos por qué tomaron una decisión, cuáles fueron los elementos que influyeron para que se pueda estimar la etiqueta de clase. No se sabe por qué dijo si era azul, si era negro, si estaba enfermo, si no estaba enfermo, si era un buen pagador, si iba a la quiebra, si era un fraude o no era un fraude, etcétera, etcétera. Una de las características principales de los árboles es que son interpretables, es decir, que se pueden ver como reglas if-then. Es decir, puedo saber que las decisiones que toman, por ejemplo, si una letra es C o si una letra es A o B en este sistema que vemos en pantalla, representa que dice si tiene hoyos y tiene trazos curvados, entonces es una B. Si tiene hoyos, entonces es una letra C. Si tiene hoyos pero no tiene trazos curvos, entonces es una A. Es decir, nosotros podemos extraer adicionalmente las reglas para saber cuáles fueron los atributos y los elementos que permitieron al modelo de clasificación tomar una decisión o hacer una predicción en este caso. Otra característica que tienen es que son capaces de trabajar con datos mixtos, es decir, problemas que están donde hay datos numéricos o datos categóricos. Recuerden que en muchos modelos de aprendizaje automático, para trabajar con datos categóricos se requiere hacer una codificación como un one-hot encoding. En este caso no hay necesidad de hacer ninguna codificación de los datos categóricos, por lo tanto los hacen apropiados para trabajar en problemas donde existen esta mezcla de atributos. Pero, ¿cuál es la interpretación geométrica de un árbol? ¿Qué es lo que hace en realidad el árbol en un espacio? Porque siempre hablaremos de árboles que son muy buenos, que son interpretables, pero ¿qué es lo que está haciendo en el espacio? Esto es muy interesante. Mientras algunos modelos intentan encontrar una ecuación que separe con una sola línea los espacios o las regiones por clase, el árbol de decisión es un modelo en el cual segmenta o divide el espacio, por lo tanto disminuye la incertidumbre. Esto hace que un árbol divida precisamente ese espacio buscando regiones homogéneas, como lo podemos ver aquí, utilizando estas preguntas que pueden ser binarias. Cada nodo del árbol, como en este caso, segmenta el espacio según el valor de la característica. Estas divisiones son ortogonales, están alineadas con los ejes de los atributos. Por lo tanto, este sistema permite que el modelo aprenda reglas locales muy específicas. Cada hoja del árbol, asimismo, representa una región del espacio de características con una predicción asociada. Esto es clave para entender cómo los árboles no extrapolan, sino que interpolan dentro de regiones bien definidas.
Observa que cada vez que se toma una decisión, el árbol acota el grupo de datos hasta llegar a una hoja que da una predicción final. Por ejemplo, la primera pregunta es si x1 es mayor a w1, entonces hará otra pregunta. Si no es esto, seguramente será de la clase círculo. Observa esto. Dice aquí que si x1 no es mayor, entonces todo lo que esté detrás de esto, de este valor de w1, será precisamente de la clase círculo. Y es aquí donde traza precisamente esta frontera de decisión a partir de esta primera pregunta que tenemos. ¿X1 mayor a W1? No. Entonces, observen cómo hace esta partición en este sentido. Aquí ha creado esta región totalmente homogénea. Si tu respuesta es sí, observa que hace una segunda pregunta donde dice X2 es mayor a W2. Si X2 es mayor a W2, es decir, ya estamos en esta región, si x2 es mayor a w2, serán las clases de los cuadrados azules. En el caso contrario, es decir, que no sea mayor, será un círculo. Observa que aquí está la situación en que x1 sí es mayor a w1, pero es menor a w2. Y este es el caso en el que x1 es mayor a w1 y x2 también es mayor a w2. Este es el caso en el que x1 solo es mayor. Entonces vean que en realidad esto lo que hace es partir solamente el conjunto de datos en tres regiones, con respecto a lo que haría un clasificador lineal que solo dividiría en dos regiones. Entonces, cada vez que se toma una decisión, como lo dije antes, el árbol acota el grupo de datos hasta llegar a una hoja que da una predicción final. Esa hoja debería estar formada por elementos de una sola clase. Otra característica por la cual es muy famoso es que no son paramétricos, no asumen distribuciones estadísticas en los datos. Por lo tanto, el diseñador o el ingeniero en aprendizaje automático no necesita de hacer evaluaciones ni pruebas estadísticas adicionales para trabajar con este tipo de modelo de clasificación, lo cual representa una ventaja. Veamos ahora cuál es el proceso de construcción de un modelo de árbol de decisión en términos muy generales. El proceso de construcción del árbol lo podríamos definir en esta serie de pasos. El primero y el más importante es la selección del mejor atributo. Es decir, necesito seleccionar de todos los atributos o todas las características o todos los conjuntos o las columnas del conjunto de datos, cuál es la más informativa. Es decir, cuál es la primera o cuáles las que van a estar precisamente dentro de cada nodo. Posteriormente, una vez que he elegido el mejor atributo, ese atributo lo que me va a permitir o lo que va a suceder es crear una división del conjunto. Recuerda que lo que hace es ir reduciendo y quedándose con secciones o regiones muy específicas. A eso se refiere la división del conjunto. También es recursivo porque esto se tiene que aplicar una y otra vez para cada conjunto resultante. Sin embargo, aunque es recursivo, debe de tener un criterio de parada que puede ser el número de profundidad del árbol, la cantidad de ramas u otro criterio como puede ser el número de iteraciones, entre otras cosas. Cuando tenemos un conjunto de datos como el que está aquí, que solamente tiene 3 atributos de entrada y un atributo que es la etiqueta de clase, nos enfrentamos a la pregunta que es la selección del mejor atributo, es decir, ¿cuál de estas 3 debería de ir en el nodo? ¿Y cuál de estas 3 debería formar parte del primer nodo raíz? Así que tenemos los atributos de entrada, la etiqueta de clase. Podemos elegir x1, el cual tiene 2 atributos o 2 valores en este atributo, lo cual nos dice que el árbol
en esta raíz que se llama x1 va a tener dos hijos formado por cada uno de los valores que son sí y no. Observa lo que te había comentado anteriormente. Si el atributo es x1, va a generar dos ramas por cada uno de los valores que tenga. Genera una rama para sí. Y esto hace lo que se comentaba en la diapositiva anterior, una división. Es decir, que en este caso lo que hace es precisamente reducir este conjunto de datos y quedarse solamente con aquellos elementos en los cuales x1 es igual a sí. Y aquí está este conjunto, esta división. Esta división está formado, o este subconjunto de datos del conjunto original está formado solamente por los valores de x1 igual a sí. Observa entonces que este nodo que está aquí va a tener estos valores de clase: cuadrado, cuadrado, un círculo y otro cuadrado. Si mi respuesta es no, el subconjunto en que se va a dividir este conjunto grande serán en tres elementos, solo formado por los valores de no. Y aquí tenemos no, no, no y la etiqueta de clase, que son dos círculos y un cuadrado. Recuerda que estas son las etiquetas de clase. Entonces, en esta podemos ver lo que estábamos diciendo. Cada atributo representa una pregunta y ese atributo me determina las ramas, los valores que tiene ese atributo me determinan las ramas. Asimismo, me determina precisamente una división del conjunto. Es decir, de este conjunto puedo dividirlo en dos más, donde solamente están los valores de x1 igual a sí y en la otra los valores de x1 igual a no. Para el ejemplo, si nosotros eligiéramos x2, tendríamos lo siguiente. También dos valores con sí, lo cual me generaría el siguiente subconjunto. Sí, en este caso x2, todos los valores me generaría 4 ejemplos con sí para x2, donde tendremos un elemento que pertenece a la clase cuadrado y 3 de la clase círculo. Si la respuesta es no, tendríamos solamente 3 elementos, donde todos los elementos de x2 que coincide es no, la clase será cuadrado. En el caso de atributos numéricos, el reto es totalmente diferente, porque en esta tenemos una serie de valores que son continuos. Estos valores continuos imponen, además de la necesidad de saber cuál es el mejor atributo x1, x2, x3, en el caso de los atributos numéricos necesitamos adicionalmente buscar el mejor valor de umbral que me divida o me cree la cantidad de ramas. Ejemplo, x3 es mayor o igual a un umbral. Ese valor de umbral me va a determinar también la cantidad de particiones que puedo tener, pero lo primero que tengo que investigar es el umbral. Una forma en la que se calcula ese umbral es a través del promedio de los registros adyacentes. En este caso, como observamos, saco un promedio de 7 y 12 y me da que el valor de umbral es 9.5. Por lo tanto, un posible árbol de decisión es aquel donde la pregunta es si x3 es mayor o igual a 9.5. Si es sí, los ejemplos que me generarán son todos estos que están aquí abajo. Si es no, solamente se quedará este ejemplo. Acto seguido, hago el mismo procedimiento tomando 12 y 18, cuyo valor promedio me dará 15 y me genera otro tipo de árbol. Hago lo mismo con 18 y 35, saco un promedio y me genera otro árbol. Y así sucesivamente hasta llegar a los últimos dos, que en este caso son 50 y 83, en donde el valor o el umbral sería 66.5. Y en este caso, si x3 es mayor o igual a 66.5, observamos que lo único que si es mayor, el único valor que cumple con esto es no 83 cuadrado. Por esa razón está aquí el cuadrado. Y el resto
es aquel que no cumple con este valor de umbral, que es el promedio de 50 más 83. En los ejemplos anteriores hemos visto que la elección del mejor atributo va a depender de una serie de factores porque cada atributo me generará unos hijos totalmente diferentes. Aunque la mayoría genera dos hijos, lo que va a variar de un árbol a otro son la cantidad de elementos por clase que contiene ese hijo. Por lo tanto, una pregunta natural es cómo elegir el mejor atributo. ¿Qué información debo considerar para elegir el mejor atributo? Lo veremos a continuación. Una forma de saber cuál es el mejor atributo es a través de algo que se llama la pureza del atributo. La pureza se refiere a si los nodos son homogéneos, es decir, si los elementos que están en un nodo son de la misma clase. En este caso, por ejemplo, cuando x2 es un no, me genera este hijo donde tiene tres ejemplos de la clase cuadrado. Por lo tanto, podríamos decir que este nodo es homogéneo. Cuando es sí, me genera tres ejemplos de la clase círculo y un ejemplo de la clase cuadrado. Por lo tanto, podríamos decir que es heterogéneo. Observa que en la primera pregunta están todos los datos y por lo tanto este modelo o este nodo se considera totalmente heterogéneo. El objetivo en la construcción del árbol es elegir el atributo que me genera un mayor grado de homogeneidad, es decir, aquel que me separa en nodos que va a contener elementos de una misma clase. Ejemplo, como en el caso del no. Mi objetivo es tener ejemplos de una misma clase. En la literatura existen diversas formas para cuantificar esa pureza, o mejor dicho, esa impureza. Una de ellas es la entropía. La entropía es esta ecuación que aparece aquí, que tiene en cuenta la probabilidad a priori de cada uno de los elementos multiplicado por el logaritmo de base 2 de esa probabilidad a priori. Esa probabilidad a priori no más que se calcula como el número de ejemplos de una clase en particular entre el total de ejemplos de esa clase. Bueno, los valores que puede tomar esa entropía van a depender de este valor de P. En este caso, si P es 0.5, la entropía va a ser muy alta, lo cual significa que es impuro. Lo ideal es contener valores de esta entropía, este Hx, que estén menor a 0.6, 0.4 o inclusive 0 para indicar que precisamente es un nodo puro. Para un problema de dos clases se puede ver de esta manera como menos p círculo logaritmo de base 2 por p círculo más p cuadrado por logaritmo de base 2 de p cuadrado. Y esto se puede ver de esta manera también si fuera clase 1 o clase 2. Esta es una forma de cuantificar precisamente la impureza. Observen que si esta p, que es el resultado de la multiplicación de estos logaritmos de base 2 por las probabilidades a priori de cada clase, es 0.5, pues simple y sencillamente obtendremos la valor de entropía más alta. Por ejemplo, si hay 5 ejemplos de la clase cuadrado y 5 ejemplos de la clase círculo, la probabilidad a priori de cada uno es 0.5 y 0.5, lo cual me va a dar una entropía, un Hx muy alto. Veamos un ejemplo. En este tenemos este árbol donde el nodo raíz, que es de la pregunta x2, están los 7 elementos que lo conforman de la clase círculo y de la clase cuadrado. Si yo calculo con la fórmula anterior la entropía de esto solamente considerando los elementos de la etiqueta de clase, obtendré un valor de 0.9855, es decir, casi el valor llegando a 1, que es el valor más alto, lo cual indica que es impuro. Sin embargo, si se acordarán, y si no, puedes regresar a la diapositiva o al video, encontrarás que cuando x2 es no, genera solamente 3 ejemplos de la clase cuadrado.
Si yo le calculo la entropía a esta clase, obtendré un valor igual a 0, lo cual indica máxima pureza. Y es cierto, solamente hay ejemplos de la clase cuadrado. Si la respuesta x2 es sí, observaremos que se generan 3 ejemplos de la clase círculo y un ejemplo de la clase cuadrado. El valor de la entropía es de 0.8112. De estos 3 nodos, el más impuro, por obvias razones, es el nodo raíz. Y el más puro es el hijo cuando se genera 1. Otra medida de impureza del nodo y muy famosa es el Gini. El Gini es 1 menos la sumatoria de las probabilidades a priori de cada una de las clases que están al cuadrado. Recuerda que la probabilidad a priori es el número de ejemplos de clase I entre el número de ejemplos total de la clase I. En este caso, observa que aquí tenemos una gráfica donde se encuentra Gini y entropía. En el caso de entropía, el valor más impuro lo va a alcanzar cuando sea 1 y en el caso del Gini lo va a alcanzar cuando sea 0.5. Así que para un problema de dos clases tendríamos esta formulación: Gini es igual a 1 menos la probabilidad a priori de la clase 1 al cuadrado más la probabilidad a priori de la clase 2 al cuadrado, o en el caso del que venimos manejando, la probabilidad a priori de círculo al cuadrado más la probabilidad del cuadrado, la probabilidad del cuadrado al cuadrado, 1 menos la sumatoria de estos dos. Veamos este ejemplo con Gini. Aquí calculamos el Gini para este nodo, donde tendremos 1 menos 3 séptimos. Recuerda que es la probabilidad a priori, es decir, 3 ejemplos de la clase círculo entre total de ejemplos que hay, que son 7, más 4 séptimos, que son 4 ejemplos del total de 7 al cuadrado. Esto me da 0.4897, que es un nodo impuro. En este caso, de este nodo, cuando es no, vemos que solamente hay 3 ejemplos de la clase positiva, de la clase cuadrada, y esto es 1 menos 3 tercios entre 3 tercios al cuadrado, que esto me da igual a 0, lo cual indica que este es un nodo totalmente puro. Y este Gini precisamente es 1 menos 3 cuartos al cuadrado más un cuarto al cuadrado, que es igual a 0.375. Adicionalmente, al calcular la pureza de un nodo o la impureza, que recuerda que esto se centra en la cantidad de ejemplos de una misma clase o la cantidad de ejemplos de la clase que contiene, también es importante realizar una cuantificación de manera global que incluya la información de los 3 nodos, es decir, del nodo padre y sus nodos hijos, lo que nos permitirá de alguna manera seleccionar el mejor atributo. Esto implica que nosotros vamos a hacer operaciones que nos permitan determinar si un subárbol, en el momento que yo elijo un atributo, los hijos, tomando esa información, se crean los subconjuntos más puros. Recuerda que dependiendo de los valores del atributo, se van a crear particiones muy pequeñas del conjunto de datos, esperando que cada que se parta ese conjunto de datos, tomando en cuenta los valores de los atributos, solo aparezcan ejemplos de una misma clase. Una forma de cuantificar de manera global todas las operaciones que hemos hecho es a través de algo que se llama ganancia de información. Lo veremos brevemente. La ganancia de información es una medida de reducción de incertidumbre que toma en cuenta la información tanto del nodo padre como el de los nodos hijos. Se utiliza principalmente para determinar qué atributo es el mejor para dividir los datos en cada nodo del árbol. Una vez que yo calculo la ganancia de información para todas las posibles divisiones utilizando todos los atributos que tengo, se selecciona aquella con mayor ganancia porque es la que más ayuda a ordenar los datos y tomar decisiones más claras. Aquí veremos brevemente lo que es la ganancia de información. Observa que la información de la ganancia de información tiene en cuenta la entropía del nodo raíz menos la entropía de los nodos hijos multiplicado por una ponderación que no es más que también una probabilidad a priori, pero tomando en cuenta la información principal del nodo raíz. Ejemplo, la ganancia de información es la entropía
del nodo raíz, que es 0.9855 menos 4 séptimos, es decir, 4 elementos que están aquí del total del conjunto de entrenamiento que está determinado por el nodo raíz. Estos 4 que están aquí de 7 multiplicado por 0.8112 más 3 séptimos, es decir, los 3 elementos que están en este nodo hijo de un total de 7 que es el determinado por el nodo raíz o nodo padre, por 0 que en este caso fue la ganancia. Esto nos daría una información teniendo en cuenta la información de los 3 nodos que intervienen en este caso. Por eso se le llama ganancia de información. Este proceso se tiene que hacer para X1, X3 y toda la cantidad de información para saber elegir cuál es el mejor nodo o cuál es el mejor atributo que produce las mejores particiones. En el caso de Gini se utiliza algo parecido. En algunos casos omiten utilizar la información del nodo padre y solamente toman la información de los nodos hijos. En algunos se parece mucho a la ganancia de información que también toma la información del valor Gini del padre. Existen diversas formas de calcular o tomar información que nos produce este pequeño subárbol para tomar en cuenta la decisión o para tener en cuenta el momento de decidir cuál atributo elegir. Por ejemplo, total Gini es 4 séptimos, ves que es muy parecido a la ganancia de información. 4 elementos de los hijos cuando es sí del total de 7 que tiene. Multiplicado por el Gini, que es 0.375, más 3 séptimos, estos 3 del total de 7 que está el padre, multiplicado por 0. Esta información o este ejemplo se calcula de nuevo al igual que ganancia de información para todos los atributos que existen, X1, para X2, para X3 y en X3 al ser numérico se calcula para los diversos umbrales. Los modelos de árboles en la literatura podemos mencionar estos: ID3, que es el que utiliza entropía y ganancia de información y solo maneja atributos categóricos. Una versión mejorada es el C45, actualmente está el 5.0, que maneja, además de datos categóricos, datos continuos y algo muy importante, los datos perdidos o los datos faltantes. Existe el CART, que utiliza el índice Gini, pero que también genera problemas o es útil para problemas de clasificación y regresión. Tenemos implementaciones modernas como XGBoost, LightGBM, Random Forest, Rotation Forest y una cantidad impresionante de artículos en los cuales se publican cada año nuevas mejoras, nuevas modificaciones. Por ejemplo, ahora la tendencia es utilizar algoritmos genéticos para la optimización de un árbol de decisión. Una de las desventajas que tiene es que puede sobreajustarse el árbol, es decir, puede crecer demasiado profundo y al mismo tiempo capturar ruido y patrones específicos del conjunto de entrenamiento. Y esto provocaría una pobre generalización sobre datos nuevos, una alta precisión en entrenamiento, pero muy pobre en datos nuevos. Asimismo, algunos outliers o pequeñas variaciones en el conjunto de datos ocasionan que se sobreajuste este árbol. Por lo tanto, se proponen algunas técnicas de regularización que lo que permiten es tratar de modificar el árbol o hacerlo más robusto a presencia de cuestiones o anómalas como el ruido. Algunos le llaman la poda, que es un pre-pruning, o una poda posterior, que es un post-pruning. También se puede restringir la profundidad máxima, el número mínimo de muestras por hoja y en todo caso, como lo vimos en una clase, aplicar validación cruzada para poder estimar los mejores valores y parámetros de un árbol. Las tendencias actuales en los árboles es que son explicables, algo que se busca desde hace muchos años.
Entonces, un gran porcentaje de empresas y personas suelen utilizar este árbol. Son escalables, son muy rápidos, están optimizados para Big Data. También permiten combinar muchos árboles o muchos algoritmos en este sentido. Por lo tanto, son fáciles de crear modelos híbridos. Por lo tanto, hay un crecimiento anual constante en investigación de modelos que combinan árboles, redes neuronales. En realidad, por ejemplo, hay algunos artículos en los cuales se habla de Deep Forest o de Deep Decision Tree. Y bueno, esta breve presentación, el objetivo es presentar brevemente cuáles son las características del árbol de decisión. Eh, Se caracterizan, como lo has visto, por ser interpretables, hay una evolución constante, tienen una serie de elementos muy estudiados, es el preferido por muchas áreas para trabajar con ello, tienen aplicaciones prácticas y a pesar de todos los avances que existen, sigue siendo uno de los más preferidos. Es un modelo totalmente iterativo, es un modelo que puede tardar, por supuesto, en su construcción, pero resulta un modelo que puede ser fácilmente interpretable. En, en el campus virtual podrás encontrar un Colab con la explicación detallada de los códigos para poder trabajar y ejecutar un árbol de decisión desde Google Colab.